El observatorio tiene como funciones y objetivos pues, impulsar y coordinar los sistemas de información, servir como herramienta para orientar y evaluar las políticas y actuaciones para que se basen en datos y no en ocurrencias, y responder también a los compromisos que tenemos, los compromisos en España, porque el observatorio contribuye al sistema estadístico nacional, pero también a los compromisos internacionales, especialmente con el Observatorio Europeo de Drogas y Adicciones, que está hoy también presente con nosotros, ¿no? Y disponemos, por tanto, de una serie de encuestas, las que las más principales, las relevantes, las que casi todo el mundo conoce y muchos de vosotros utilizáis y citáis, son las estudios y edades, pero que tienen otras extensiones, ¿no? Periódicamente, este año toca extensiones, ¿no? Periódicamente, este año toca, tenemos una encuesta en la población penitenciaria, hemos empezado a hacer encuestas en población mayor de 64 años, porque este fenómeno se ha ido extendiendo y la esperanza de vida de los usuarios de drogas, afortunadamente, se ha alargado. Hemos integrado también elementos para hacer una encuesta en población laboral, que además coordinamos con los sindicatos y la patronal. Tenemos también... Empezamos el estudio antes de que se creara o se consolidara el ESPAD, la encuesta europea, y por tanto mantener una serie siempre es importante, pero a medida que el ESPAD fue evolucionando, pues teníamos ganas de vincularnos y estos últimos tiempos hemos participado también en la encuesta europea ESPAD, además de mantener nuestra encuesta Estudes, ¿no? Y bueno, hemos hecho esfuerzos para participar en las encuestas online que se han hecho en estos tiempos. Tenemos un módulo para docentes y tenemos un sistema de indicadores que se basa en la notificación que nos hacen las responsables de los servicios sanitarios en las diferentes comunidades autónomas, que como que es un país muy descentralizado de España, pues son los que gestionan los servicios y por tanto gestionan la información, y tenemos datos de inicios de tratamiento, tenemos datos de urgencias, tenemos datos de mortalidad y tenemos datos también de infecciones vinculadas al uso de drogas y del consumo problemático. Con esto construimos una batería de indicadores que configuran pues, lo que aportamos para conocer mejor lo que está pasando, que es muy difícil de mantener, porque cuando gestionas sistemas de información, el esfuerzo para obtener los datos te deja exhausto y hay que seguir trabajando para poder generar información a partir de los datos, generar inteligencia a partir de los datos. Este es el reto que tenemos, pero ahí estamos y seguimos con ello. Y nada más, muchas gracias. Los frutos del observatorio pues son los informes que también tenéis acceso, están en nuestra web, circulan, los difundimos. Los otros frutos son la comunicación con otras organizaciones, tanto en España como internacionalmente. Y para hablar de todo esto y más a fondo, pues vamos a darle la palabra a... vamos a quitar la pantallita y vamos a darle la palabra a Noelia Llorens, que nos hablará de las consecuencias del consumo de sustancias en España y los principales indicadores. Adelante, Noelia. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí en esta sesión y voy a compartir la pantalla. A ver también si... Siempre hay ese momento de temor a lo desconocido cuando se abren las pantallas, pero funciona. Sí. A ver si puedo. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Se ve? Sí, adelante, Noelia. Sí. Vale, genial. Bueno, voy a presentar, en la presentación que voy a hacer, voy a mostrar los principales indicadores que tenemos en el Plan Nacional en el Observatorio del Plan Nacional sobre Drogas, y voy a hablar de las consecuencias del consumo de drogas en España. Como ha comentado el delegado, en el observatorio tenemos muchas fuentes de información y cuando queremos saber qué se está consumiendo en España, lo que nos interesa, lo que buscamos son las encuestas que nos dan una visión global y general de cuáles son los consumos de las diferentes sustancias, qué sustancias son las más consumidas y podemos incluso acudir a qué sustancias son consumidas en función de determinados grupos de población. Pero cuando queremos saber las consecuencias que tiene ese consumo más allá del consumo como tal, las opciones que tenemos es acudir a los indicadores.
Como también ha comentado el delegado, tenemos 5 indicadores. 3 indicadores directos, que son el indicador de admisiones a tratamiento, el de urgencias y el de mortalidad, que tienen una larga serie histórica. Y también tenemos que, de forma transversal, el indicador de infecciosas, del que obtenemos información a través de diferentes indicadores, y el de consumo problemático, que surgió a partir del 2007 y que nos permite estimar consumos de alto riesgo en determinadas poblaciones, que no podemos acceder ni directamente en las encuestas ni a través de los indicadores. Voy a hablar en primer lugar del indicador de admisiones a tratamiento. El indicador de admisiones a tratamiento recoge a las personas admitidas a tratamiento ambulatorio por abuso o dependencia de una determinada sustancia psicoactiva en los centros de tratamiento por primera vez en el año, en todas las comunidades y ciudades autónomas del Estado español. Este indicador tiene una cobertura completa desde prácticamente el inicio de la serie histórica y notifican todos los centros de la red asistencial pública y concertada. Este indicador se inició recogiendo las admisiones por heroína y cocaína. A partir de 1996 se amplió el registro a todas las admisiones a tratamiento por cualquier droga, excepto alcohol y tabaco. El número de casos en los que se ha movido este indicador, el número de notificaciones aportadas a este indicador, está alrededor de los 50.000 admisiones a tratamiento por todas las drogas, excepto el alcohol. A partir del 2005 se valoró la necesidad de introducir el alcohol como el registro también de admisiones a tratamiento por esta sustancia y se inició un registro completo de todas las comunidades autónomas a partir del 2008. Las admisiones a tratamiento por alcohol se mueven alrededor de unas 27.000 anuales. En 2019 se han notificado 27.209 admisiones por alcohol. Claro, el problema que teníamos a la hora de analizar estos datos y los juntábamos con el indicador del resto de sustancias ilegales, era que se desvirtuaba el perfil, porque teníamos muchas admisiones por alcohol y el perfil que veíamos en estas admisiones eran diferentes al resto de sustancias. Ello nos llevó a que planteáramos como dos perfiles en admisiones a tratamiento. Por un lado, el perfil de los admitidos por alcohol, que hay un porcentaje mayor de mujeres. En 2019 eran 24,6% de mujeres. Un porcentaje más alto de extranjeros, un 14%, personas nacidas fuera de España, con una edad media mucho más alta que en el resto de sustancias, de 46,6 años de media. Actualmente son personas, al ser más mayores, pues tienen familia propia y aunque acuden muchos por iniciativa propia, muchos vienen derivados del médico de atención primaria. También tienen un perfil más están trabajando y vienen consumiendo únicamente alcohol. O sea, hay un porcentaje mucho más alto, alrededor del 70% de los admitidos por alcohol, que solo consumen alcohol. Y la edad de inicio en el consumo del alcohol que notifican es alrededor de los 18 años. ¿Qué pasaba con el perfil que teníamos con el resto de sustancias que habíamos tenido hasta el 2008 que entró alcohol? Pues en el 2019, si miramos el perfil del resto de sustancias, hay un 17% de mujeres, es decir, hay menos mujeres, hay un 10% de extranjeros, un dato que se mantiene relativamente estable a lo largo de toda la serie histórica, una edad media de 35 años que hemos observado, igual en este indicador que en el resto de indicadores, que ha aumentado muchísimo en los últimos años. Hemos pasado en 10 años de una media de no llegaba a 30 años a 35 años de media. La mayoría viven con la familia de origen, sobre todo derivado de las sustancias como el cannabis, que son más jóvenes. Acuden por iniciativa propia y mucho por presión familiar. Tenemos muchos que están parados o estudiando y la mayoría consumen otras drogas. ¿Vale? La edad de inicio se ha mantenido estable a lo largo de prácticamente toda la serie histórica en alrededor de 20 años. Está claro y sabemos que dependiendo de la sustancia, de hecho en los informes así se presenta, cada una de las sustancias tiene el perfil de admitido a tratamiento. Por eso no podemos entrar en la vía de administración o en la frecuencia de consumo, que depende mucho de la sustancia. Pero sí que vimos que no podíamos juntar las admisiones por alcohol en una misma bolsa que el resto de sustancias, porque el alcohol, con la cantidad de admisiones que generaba, nos desvirtuaba el resto de sustancias y nos impedía ver qué estaba pasando con el resto de sustancias.
Bien, ¿qué pasa cuando vemos el peso que tienen las diferentes sustancias si no tenemos en cuenta el alcohol? Bueno, pues en las 50.035 admisiones a tratamiento del 2019, el 44,7% de las admisiones han sido por cocaína, que es la sustancia que en los últimos años ha mostrado que más peso en el total de admisiones a tratamiento. La segunda sustancia que más admisiones ha generado es el cannabis, el 28,4%, y tenemos un 22,3% de opioides, de los cuales más del 90% son heroína. El resto de sustancias, otros estimulantes o hipnosedantes, se sitúan en torno al 2%. Esto es el total de admitidos a tratamiento, pero claro, en el total de admitidos a tratamiento, en los cuales tenemos la mayoría son hombres, queríamos ver también si el perfil de mujeres tenían un peso diferente de las sustancias. Entonces, de las 8.535 mujeres admitidas a tratamiento en 2019, lo que vemos es que hay menos cocaína, que hay menos opioides, que hay más cannabis y sobre todo que tenemos mucho más hipnosedantes que en el grupo de hombres. Tenemos casi un 5% de admisiones a tratamiento por hipnosedantes. Y es muy llamativo el perfil de los jóvenes, que sí que tienen un perfil totalmente diferente y que vemos que en más del 95% de las admisiones por jóvenes menores de 18 años son por cannabis. Y este dato es así en los últimos 10 años. O sea, desde que analizamos los menores de 18 años de forma separada, vemos que el cannabis se ha convertido en la sustancia que más admisiones genera en este grupo de población. Además, bueno, evolutivamente, ¿qué nos indican las tendencias? El tener este indicador de forma, una serie histórica tan larga, nos permite valorar muy bien la evolución de las sustancias. Vemos que partíamos de una situación en la que prácticamente todas las admisiones eran por heroína. Había aparecía en los años 90, a partir de los 90, la cocaína y un poquito el cannabis. La cocaína mostró una clara tendencia ascendente, de hecho en el 2004 por primera vez superó a la heroína con el total de admisiones a tratamiento y desde entonces se ha mantenido como la droga que más admisiones genera. Y a pesar de que en algún momento hemos visto que ha presentado una pequeña tendencia descendente, los datos nos indican de nuevo y se confirma en 2019 que tenemos otra vez una tendencia ascendente del consumo de cocaína. En 2019 se han admitido a tratamiento 22.345 personas por cocaína. El cannabis presentó una tendencia ascendente un poco más lenta, pero en el año 2012 superó por primera vez también a la heroína. Y a pesar de que también tuvo un repunte y disminuyó, en 2019 volvemos a detectar un pequeño aumento del cannabis. Y la heroína, que como he dicho en los años 90 era la principal sustancia, está estabilizada en los últimos 5 o 7 años en alrededor de unas 10.000 admisiones. O sea, no acaba de disminuir, la tendencia no baja y está bastante estabilizada. También tenemos los hipnosedantes en el gráfico. Los hipnosedantes los tenemos totalmente estabilizados prácticamente desde el inicio y están alrededor de unas 1.000 admisiones al año. En el gráfico inferior tenemos los admitidos por primera vez, esas personas que nunca habían llegado a tratamiento por esa misma sustancia y que acuden por primera vez. Vemos el gráfico es similar, lo que vemos es un mayor movimiento entre la cocaína y el cannabis, ¿vale? Cruzándose en algunos momentos. Hubo 3 años o 4 años en los que el cannabis del 2012 al 2016 superaron a la cocaína como responsables del mayor número de admitidos por primera vez en la vida, pero y actualmente la cocaína ha vuelto a coger el puesto de sustancia que más admisiones genera entre los admitidos por primera vez. En 2019, 12.491 personas que nunca habían sido tratadas por cocaína han pedido tratamiento para ser tratados por cocaína. El impacto de las sustancias también ha sido distinto en función de las comunidades y ciudades autónomas. Si vemos que partíamos de una situación donde en España todas las admisiones, o la droga principal que más admisiones generaba en todas las comunidades y ciudades autónomas era la heroína, a partir del 2005
el mapa se divide y la cocaína toma fuerza hasta el 2010. En el 2012, por primera vez aparecen comunidades autónomas en las que tenemos el cannabis es la sustancia que más admisiones a tratamiento genera. En el 2014 parecía que la tendencia del cannabis realmente era a ir cogiendo las primeras posiciones en todas las comunidades, pero a partir del 2015 empieza a disminuir y en 2019 la realidad es que la cocaína, como hemos mostrado en las tendencias, está entrando en todas las comunidades con mucha fuerza y generando muchas admisiones a tratamiento. Este indicador también, además de información sociodemográfica de los admitidos, nos permite también hacer un seguimiento de la inyección. Y vemos, como he comentado, o sea, con el tema de la heroína, pues veníamos de una situación con muchas admisiones por heroína, pues esas admisiones por heroína que normalmente venían con la vía inyectada, nos mostraban un número de inyectores muy elevado. De hecho, en el año 96, 32.000 admisiones a tratamiento de las 50.000 o de las 45.000 que habían en ese momento eran inyectores. ¿Vale? Actualmente la tendencia de la inyección es una tendencia a la baja, está estabilizada en alrededor el 11% en cuanto a inyección alguna vez en la vida, el total de admitidos, y un 4,6% en 12 meses, lo que implica son unos 5.000 inyectores de alguna vez en la vida y unos 2.000 inyectores de los últimos 12 meses. Pero es verdad que si nos fijamos en grupos específicos de población, vemos que la inyección de alguna vez en la vida es entre consumidores de opiáceos es de un 39% prácticamente. Es decir, que la mayoría de consumidores de inyectores que tenemos están en la bolsa de los que tenemos en tratamiento por opiáceos o que han sido tratados previamente por opiáceos. El siguiente indicador que tenemos es el de urgencias. En urgencias se recoge los episodios de urgencia hospitalaria por reacción relacionada con el consumo reciente no médico de sustancias psicoactivas o síndrome de abstinencia en personas de 15 a 59 años. Esta es la definición última que tenemos. Hemos revisado este año el indicador. Pero hasta ahora se recogía de 15 a 54 años. Como hemos detectado un aumento en la edad de los consumidores, hemos valorado la necesidad, junto con todas las comunidades, de ampliar este rango de edad. Y actualmente se va a registrar hasta 59 años. Este indicador no es como el indicador de admisiones a tratamiento, es un indicador muestral, que significa que no registramos todas las urgencias. Tenemos los datos preliminares del 2019 porque estábamos pendientes de una comunidad que nos mandara los datos, y nos los mandó el viernes. Y en 2019 tenemos como muestra 5.244 urgencias. Es una muestra porque este indicador es muy complicado de recoger, entonces se recoge una semana al mes que nosotros seleccionamos y que las comunidades autónomas se encargan de registrar y de las que en cada comunidad decide qué hospital notifica y tiene que notificar al menos un hospital, el más importante o el que más urgencias relacionadas con drogas tenga en su comunidad autónoma. En 2019 se notificaron 57 hospitales de 15 comunidades autónomas. ¿Qué perfil tienen las personas que acuden a urgencias? Bueno, la edad media es de 34 años. También hemos detectado un aumento muy importante en la edad media, por eso se valoró la necesidad de ampliar la edad. Suelen ser policonsumidores en el sentido de que son personas en que la urgencia no se relaciona con una única sustancia, sino que al menos aparecen 2, 3 o más. Eso nos impide hacer perfiles por drogas, porque una persona no solo tiene una sustancia en su urgencia, no solo ha consumido una sustancia. Tenemos un 25,6% de mujeres y la mayoría de los episodios se resuelve con alta médica. En cuanto a las diferencias de las urgencias en hombres y mujeres respecto a la sustancia que la genera, la sustancia que están relacionadas, vemos que en mujeres hay menos cocaína, o sea, hay menos urgencias relacionadas con cocaína en mujeres que en hombres. El cannabis es prácticamente igual y sí que tenemos unas pocas más urgencias por hipnosedantes y por otros opioides distintos de la heroína. ¿Vale? El resto de sustancias tienen poca prevalencia y son más o menos similares en hombres y mujeres. He puesto primero aquí las drogas
más prevalentes, que más aparecen en urgencias para que las veamos y luego tenemos un gráfico con todas, porque claro, hay tantas líneas que es un poco complicado. Entonces, lo que sí que se ve claramente en el gráfico es que la heroína, que generaba muchísimas urgencias en los años 90, ha presentado una tendencia claramente descendente, es la línea esta más rosa, y en 2019 supone el 7% del total de urgencias relacionadas con el consumo de drogas. La cocaína presentó una clara tendencia ascendente desde los años 90, llegando a su máximo en el 2004, que ha pasado igual con indicadores, y se ha mantenido más o menos como la sustancia que más urgencias provocaba en esta población. El cannabis es la línea verde, presentó una tendencia un poco más lenta en cuanto a la presencia en urgencias, pero en los últimos años, desde el 2007, está a la par con la cocaína. O sea, son las drogas que más se relacionan con el total de urgencias que se notifican en esta población. Y los hipnosedantes presentan un movimiento más inestable, aparecen, desaparecen. También tenemos que tener en cuenta que es un registro, el registro de este indicador es retrospectivo, entonces dependemos mucho de cómo se haya registrado la urgencia para estar seguros de que se han registrado todas las sustancias relacionadas, ¿vale? El tema del alcohol, el alcohol en urgencias se relaciona solo cuando aparece junto con otra droga y siempre está en las altas, en una posición elevada en cuanto al registro, pero es verdad que cuando hemos intentado registrar, lo que de hecho estamos haciendo un piloto para ver si se puede introducir como indicador el registro de alcohol en el indicador de urgencias, el alcohol sale, o sea, sale por encima, ¿no? Porque tiene pues, muchas más urgencias. Aquí vemos con todas las sustancias, otras sustancias que también se registran en urgencias. Vemos alucinógenos, otros opiáceos, éxtasis. El resto de sustancias tienen una presencia de menos de un 10% en total de las urgencias relacionadas. Es decir, al final las sustancias que más se relacionan con las urgencias es cocaína y cannabis. El resto nos permite hacer un seguimiento porque vamos viendo su evolución y si detectamos algún repunte, pero es verdad que las que generan más problemas son la cocaína y el cannabis. Y por último voy a hablar del indicador de mortalidad. El indicador de mortalidad nos habla del número anual de muertes por reacción aguda adversa tras el consumo no médico e intencional de sustancias psicoactivas en personas de 10 a 64 años en una área geográfica dada. Este indicador empezó siendo un indicador de 6 ciudades y posteriormente se fueron incorporando pues diferentes provincias, comunidades autónomas, ciudades autónomas. Actualmente, en 2019, se han monitorizado 375 partidos judiciales de 529 que existen. Realmente, como veis en el mapa, todo lo que está en negro son las comunidades y ciudades autónomas que notifican. En 2019 notificaron todo el territorio nacional, excepto la provincia de Ciudad Real. Y en la Comunidad de Aragón notificó solo la provincia de Zaragoza y en la Comunidad Valenciana notificó solo la ciudad de Valencia. Ha mejorado muchísimo la cobertura de este indicador. La población monitorizada actualmente se sitúa en alrededor de 42 millones de personas, lo que supone el 90% de la población. Y en 2019 se han notificado 932 fallecidos. ¿Qué perfil tiene el fallecido que registramos? Pues tiene una edad media de 44,4 años, ¿vale? Pero es remarcable que más del 50% de los fallecidos son mayores de 44 años. Esto hace 10 años no pasaba, es decir, hemos tenido un envejecimiento, o sea, la población de los fallecidos ha aumentado muchísimo la edad. En cuanto a situación civil, 62% son solteros. La mayoría fallecen en domicilios, que también ha cambiado respecto a hace 10 años o hace 20 años, donde la mayoría de fallecidos se detectaban en la calle. Y en cuanto a los signos de venopunción, sí que vemos que igual que en el 2003-2004 estábamos alrededor del 50% de los fallecidos había venopunción,
En el 2019 estamos alrededor del 10%, la tendencia ha sido descendente y se mantiene en los últimos años, que se confirma con el tema de la bajada de inyección en tratamiento y de otras fuentes que combinamos. Y en cuanto a sustancias detectadas en los fallecidos, pues lo que más se detecta son hipnosedantes, opioides y cocaína, con distinción entre hombres y mujeres. Vemos que los opioides más o menos son similares, que aparece menos cocaína en mujeres, igual que pasa con tratamiento, y más hipnosedantes, ¿vale? Lo mismo que nos pasa con los otros indicadores. El cannabis, también aparece mucho menos cannabis en mujeres que han fallecido, y el alcohol se registra también solo cuando aparece con otras drogas en el tema de mortalidad. Al igual que pasa con urgencias, en el indicador de mortalidad detectamos todas las sustancias en los fallecidos, con lo cual no es habitual que haya una única sustancia, ¿vale? De hecho, es lo menos habitual. En la mayoría de los fallecidos se detecta más de una sustancia. Y en cuanto a la evolución de las sustancias, bueno, pues igual que ha pasado con los tres indicadores, que en estos son consistentes y nos dan una buena visión de la realidad de las drogas en España, es que partíamos de una situación donde la mayoría eran opioides, lo que se detectaba en los fallecidos. Los opioides mostraron una clara tendencia descendente, estando estabilizados desde el 2016-2019. Los hipnosedantes sí que presentaron un aumento, es la línea morada, sí que hemos detectado un aumento de hipnosedantes a lo largo de la serie histórica. De hecho, en los últimos años son la sustancia más detectada en el total de fallecidos. Y la cocaína también presentó una clara tendencia ascendente y está en segunda posición detrás de los hipnosedantes y por encima de los opioides. El alcohol, que se registra como droga añadida a otras sustancias, está ahí. El cannabis es una sustancia que en los fallecidos se detecta más que hace unos años, pero que no hay fallecidos en los que se detecte solo cannabis y es siempre como una sustancia como acompañante en este sentido. Y nada, esto era mi presentación y muchas gracias. Muchas gracias, Noelia, por darnos esta impresión caleidoscópica de muchos elementos del sistema de información antes de la pandemia, porque esto se acaba en el 2019, porque el ciclo de recogida de datos es complejo y por tanto nos proporciona la foto con evolución hasta justo antes. Y para pensar un poquito en el impacto de la pandemia, pues vamos a tener dos aportaciones. La primera, la de Alexis Gosden, que nos hablará del impacto de la pandemia por coronavirus en los indicadores de drogas a nivel europeo. Y adelante. Hola. Estamos muy contentos de que estés con nosotros, Alexis. Es un honor y un placer compartir este encuentro contigo. Muchas gracias. Y felicitaciones a Noelia por su presentación, que ha sido muy interesante. Y lamento mucho que el tema de hoy para mí no es comentar o discutir la presentación de Noelia, pero quisiera resaltar que eso demuestra la importancia de tener un observatorio nacional que recoge todos los datos sobre la situación, que permite también el monitoreo a largo plazo, porque realmente puede ser que también necesitamos fuentes de datos complementarios hoy, pero esta validación de las grandes tendencias es muy interesante. También de los últimos datos que Noelia ha presentado, vamos a ver que eso también se encuentra en la mayoría de los países de la Unión Europea, con diferencias en cuanto a la dimensión de la importancia del uso de cocaína, que puedo comentar un poco más tarde. Y también para mí algo muy útil y muy interesante y es ver los datos sobre los casos de muertos relacionados con hipnosedantes y benzodiazepinas. También porque yo empecé mi carrera de clínico en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de la Católica de Lovaina en Bélgica. Y la verdad es que las benzodiazepinas son muy peligrosas, no tanto como cuando están consumidas únicamente. Por ejemplo,
tentativas de suicidio con benzodiazepinas, es difícil conseguir el resultado esperado, pero cuando acontece en conjunto con otras sustancias, las benzodiazepinas tienen una capacidad letal de interacción con otras sustancias y no es por casualidad que se encuentra en muchos países de la Unión Europea que cuando hay casos de muertos por uso de o sobredosis de opioides, muchas veces se encuentran también las benzodiazepinas. Lo que voy a hacer es tomar un poco de libertad con el título de mi ponencia. Tengo 10 minutos y lamentablemente tengo otra reunión a las 11:45 hora de Madrid, así que voy a escaparme haciendo solo un gesto para saludar a todos. Pido disculpas por esto. Lo que voy a hacer es a presentar un poco dónde estamos en Europa y hablando a partir de la experiencia del COVID, cuáles son las consecuencias también para las políticas, los desafíos que tenemos en Europa. Y la primera cosa que quisiera decir es que tenemos tres grandes tendencias que son el resultado de la evolución desde la creación del Observatorio Europeo, que también casi corresponde. Poco se comenzó a aparecer, ha aparecido pocos años después de la creación del Plan Nacional sobre Drogas, que ha sido el primer plan de este tipo en toda Europa. Y he tenido el privilegio de acompañar, colaborar, aprender con los varios planos en España y tenemos una cooperación muy estrecha y muy positiva. Y hasta hoy por la tarde voy a tener otra reunión con España para el programa Copolar. Y quisiera agradecer en nombre del observatorio para todos estos buenos elementos y más una vez felicitar al Observatorio Nacional y al delegado. Las tres grandes tendencias o observaciones que puedo hacer. La primera es que hoy cualquier cosa puede ser una droga, sea de origen vegetal o sintética, sea con un estatuto legal lícito o ilícito, y los límites, las fronteras entre el uso, el abuso, la intoxicación o la adicción es cada vez menos evidente, menos obvio. Y también, por ejemplo, lo que se ve es que en términos de uso, de abuso, no se puede pensar solo en heroína o cocaína. Si miramos cómo la sociedad contempla el uso de sustancias, de cualquier tipo de sustancias, para por ejemplo, mejorar la performance, bueno, se nota el doping en el deporte, por supuesto, pero también hasta las bebidas energizantes, como se llaman. Hay una forma que la sociedad ha adoptado, ha desarrollado una actitud frente al uso de cualquier cosa que es totalmente diferente de lo que era hace 30 años. La segunda observación es que hoy las drogas están por todas partes. Nunca hemos tenido tantas sustancias en tan grandes cantidades, con tan grande pureza o potencia en la Unión Europea y con precios tan estables o bajos en términos absolutos. Es lo que llamamos la hyper availability y la hiperproducción de drogas. Pero también algo que ha cambiado muchísimo en los últimos 25 o 30 años es el hecho de que Europa se ha tornado una zona de producción de drogas. Y no solo para la producción de éxtasis, la MDMA, pero también la producción de cannabis, la hierba de cannabis. La mayoría de las incautaciones, del número de incautaciones de cannabis en Europa es la hierba de cannabis que en la gran mayoría de los casos
es cannabis que ha sido producido sobre el territorio de la Unión Europea. También lo que se ha descubierto en los últimos años es la aparición de laboratorios con una capacidad de producción industrial de metanfetamina con la responsabilidad y con supervisión de parte de los carteles mexicanos, que obviamente es una tendencia que presenta muchos riesgos de forma mucho más global, integrada, no solo en referencia a la sustancia misma, pero al papel y la actividad a nivel mundial de los carteles mexicanos, porque estos datos europeos están confirmados, por ejemplo, por las observaciones y los análisis que han hecho en la DEA, como hemos tenido de discutir con los colegas de la DEA hay exactamente un año. También Europa es una zona de producción de precursores. También vemos que una nueva tendencia es que es una tendencia que se encuentra también en los mercados lícitos, es aproximar la última etapa de la producción más cerca de las zonas de consumo. Y no es solo para la producción de vacuna o de medicamentos o de coches, pero por ejemplo, en los últimos años hemos encontrado por primera vez algunos laboratorios que estaban haciendo la última fase de transformación de la pasta base en cocaína, también algunos laboratorios donde estaban haciendo la transformación de morfina en heroína o de opio en heroína, y es un poco demasiado temprano para saber si es algo que se va a mantener o desarrollar, pero eso es una ilustración más de la agilidad, de la rapidez y de la flexibilidad del mercado de las drogas en Europa. Y finalmente, por último, es el hecho de que la Unión Europea se ha tornado también una zona de tránsito de lo que se llama en inglés transshipment, que significa que de la cocaína que entra en el territorio de la Unión Europea, hoy hay una parte que va a ser enviada en otras regiones del mundo. Y Europa es exportador número 1 mundial de éxtasis, por ejemplo. Y eso se ilustra también por el hecho de que España ha perdido el primer lugar como puerta de entrada o de acceso de las grandes cantidades de cocaína, por lo menos por lo que se nota en las importaciones. En el 19, solo el puerto de Amberes había tenido más de 50 toneladas de cocaína incautada, más otras 50 que han sido incautadas y que tenían como destino último Amberes, y esta cantidad no ha disminuido durante la pandemia. Y esto también lo podemos relacionar, no tenemos tiempo para comentarlo ahora, pero lo podemos relacionar con el hecho de que en Europa existe una especie de mercado de los estimulantes, y en función de la disponibilidad, eso puede explicar que en España, si hay tanta cocaína tan pura y con buen precio, ¿cuál es el interés para los consumidores de estimulantes para mudar para anfetamina o metanfetamina, por ejemplo? Pero en otras partes de la Unión Europea, donde esta disponibilidad es más baja, hay otras sustancias que son más disponibles y que forman parte de un patrón de consumo donde puede ser la éxtasis o anfetaminas, que son las drogas más utilizadas. Y la tercera observación es que hoy tiene una relación directa con la primera observación que he compartido con ustedes, es el hecho de que las drogas o el uso hoy es el uso de todos, por todos. Es decir, no hay más fronteras entre lo que imaginábamos hace 30 años entre las soft drugs, hard drugs
los consumidores de cannabis o de otras sustancias. Policonsumo es la regla del uso, es la nueva regla del uso de sustancias, no solo drogas. La reducción de riesgos asociados a las sustancias también es un fenómeno que hemos observado en los últimos años y tiene que ver con un problema que todavía tenemos también a nivel de las políticas sobre drogas y los datos de Noelia han ilustrado, apoyan este ejemplo, es el hecho de que los decididores políticos todavía tienen en la mente y en la sociedad esta imagen del junkie. Es decir, cuando hablamos de usador de droga o consumidor o adicto, es el junkie, es el consumidor de heroína por inyección. Y si lo contemplamos solo con esta imagen de referencia, obviamente la conclusión para muchos políticos es que no hay más problema de drogas. El problema ha sido solucionado, pero es porque la forma como vemos al problema estamos viendo solo lo que ahora es una muy pequeña parte de lo que llamamos el consumo o el abuso de drogas y de sustancias. Y por eso tenemos que tener cuidado. Antes de hablar de los desafíos, quisiera mencionar seis lecciones que hemos tenido, que podemos tener de la epidemia de COVID, que todavía no ha terminado. La primera es la resiliencia de los mercados. Los mercados ilícitos son aún más dinámicos que los mercados lícitos y significa que en las grandes tendencias del mercado de las drogas en Europa, la pandemia ha tenido poco efecto. Ha tenido un impacto a corto plazo de disrupción, obviamente, pero el mercado ha demostrado una gran versatilidad y capacidad de adaptarse. El segundo punto, y como ya he mencionado, es los flujos de tránsito, de tráfico de las drogas a nivel de las grandes cantidades, sobre todo por medio de contentores. Ha sido casi, no ha sido modificado. La única dificultad hoy, pero es una dificultad que es común para los mercados lícitos y ilícitos, es que la mayoría de los contentores no están en Asia y significa que para cualquier producto que se espera en Europa que proveniente de Asia, el costo y los costos y la probabilidad de encontrar fácilmente containers hoy es mucho más difícil y es una de las razones por las cuales el precio de estos contentores ha subido muchísimo en los últimos 6 meses. Pero, de nuevo, esto puede tener un impacto a corto plazo, pero de forma más general no ha afectado al uso de sustancias. Excepto que durante los primeros confinamientos, obviamente, el uso de algunas sustancias ha sido reducido, como ha sido el caso cocaína y éxtasis, sobre todo de parte de la gente que consumía con intenciones más recreativas, y puesto que los parties y los conciertos, todas las actividades recreativas sociales han desaparecido, hemos visto un impacto negativo, pero hubo un aumento del consumo de cannabis, aumento del consumo de benzodiazepinas y hipnosedantes y aumento del consumo de alcohol. Tercer punto, de nuevo, común a la economía lícita e ilícita, es el boost, el impacto de aceleración de la transformación digital. Pero esto, a su vez, ha sido también una oportunidad para el sector de tratamiento, de reducción de daños o de riesgos, para inventar, innovar, crear nuevas formas de mantener el contacto con los clientes de los programas.
sobre todo cuando estos programas estaban encerrados debido al lockdown. Lo que también ha sido interesante ver en un segundo tiempo, después de la primera disrupción, es la respuesta de la sociedad y el papel muy importante de la comunidad. Nosotros hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con muchos profesionales de todos los Estados miembros. Yo mismo he tenido también algunas reuniones con algunas asociaciones, incluso la UNAD, y quiero insistir sobre el trabajo tremendo y extremadamente importante que han desarrollado y para contribuir, a pesar de lo que ha sido el mayor problema del sector en toda Europa, que ha sido el hecho de que en la mayoría de los países no han sido considerados los programas de tratamiento y de reducción de daños como servicios esenciales. Y pienso que es algo que no se puede repetir. No tengo tiempo para comentar, pero para nosotros es extremadamente importante insistir en este punto y fue por eso que hemos lanzado un llamamiento a los directores juntos con la directora de Europol y la directora de ECDC en junio del año pasado. La importancia de la comunidad se destaca mucho, no en todos los países, pero por ejemplo en España o en Italia, primero porque lo que los profesionales nos dijeron era que sin el apoyo de programas sociales que no eran especialmente dedicados para los consumidores de droga, el impacto de la pandemia y del confinamiento hubiera podido ser mucho más negativo sobre la salud y la vida de los pacientes. Y es algo que voy a insistir en mi conclusión dentro de pocos minutos. Y finalmente, la última lección del COVID, que para nosotros no es nada nuevo, pero al nivel europeo y para los políticos es muy importante insistir sobre esto, es que en muchos casos todavía no es suficiente, pero hubo un cambio de actitud hacia los clientes de los programas. Una expresión que me gusta mucho es el director médico de un programa de tratamiento en Italia, que nos ha comentado que, porque es el programa, un programa que se encontraba en Bérgamo, en una de las ciudades que ha conocido el mayor número de muertos, de ciudadanos muertos por parte a causa de COVID. Y él habló de Gentleman's Agreement. Es la primera vez que en una reunión internacional estoy escuchando, oyendo que se habla de los consumidores de droga como siendo gentlemen. Y pienso que es muy importante y es una de las cosas que tenemos que mantener para el futuro. La recomendación de profesionales y de la sociedad civil hacia el observatorio y hacia la comunicación, la Comisión Europea ha sido también decir que hubo algunos logros de los esfuerzos que todos hemos hecho durante la pandemia y estos logros sería muy importante evitar perderlos. Ahora, ¿cuáles son los desafíos si tratamos de proyectarnos hacia el futuro? Pienso que el riesgo mayor es el siguiente para mí. Es que nadie se interesa con las drogas hoy. Y eso no es nuevo. Es un problema que tenemos desde hace 10 o 15 años y que podemos relacionar con el hecho de que, como Noelia ha ilustrado muy bien, más una vez, muchas gracias también a todos los colegas que están recogiendo los datos, enviando los datos para el Observatorio Español y el Observatorio Europeo, es el hecho de que la gente no se muere más en la calle. Y una de las razones es que en el inicio de los años 90, cuando el observatorio ha sido creado, y el observatorio español también, había un máximo de 30 a 35 mil personas
en tratamiento de sustitución en toda Europa. Hoy son más de 600.000 personas y si tomamos en cuenta el total de gente en tratamiento, que sea drug-free, comunidades, programas de sustitución, es 1.300.000, 1.400.000 de personas que están en tratamiento. Estamos en Europa distribuyendo cada año alrededor de 80 millones de jeringas para los consumidores. Es decir, estos resultados fantásticos de reducción de los casos de muertos por sobredosis, la reducción del número de infecciones de SIDA. Yo me acuerdo de una reunión en que fui invitado en el 94, 93 en Madrid. Era la primera vez que había una reunión nacional entre el Plan Nacional sobre Drogas y el Plan Nacional sobre SIDA, pero el porcentaje de casos de SIDA o de HIV relacionado con el uso de droga era alrededor de los 60%, si no me equivoco. Era tremendo. Hoy hemos mejorado esto, pero como la definición de lo que es el uso de droga no ha cambiado, la gente imagina que no existe problema. Y eso es uno de los desafíos. Y el riesgo que tenemos es que drogas podrían tornarse la primera o la próxima sindemia, syndemic, como se llama en inglés. ¿Qué es una syndemic? Syndemic es el conjunto, el efecto conjunto de varias epidemias o pandemias al mismo tiempo. Y hoy lo que vemos es una presión muy, muy fuerte, más fuerte que nunca, del mercado y de la disponibilidad de todas las sustancias sobre los consumidores, con una presión para aumentar el uso por parte de los consumidores y aumentar el número de consumidores. La recesión económica que ya está teniendo un impacto negativo sobre los Estados miembros y la población, va a tener un efecto aún peor en los próximos meses y años y va a impactar, obviamente, primero las poblaciones más vulnerables, que significa que hay un riesgo aumentado de involucrar algunas de estas personas en actividades criminales relacionadas con las drogas. Por ejemplo, como ya se nota en algunos países con lo que se llama las county lines, es decir, las líneas de difusión, diseminación de las drogas a partir de las grandes ciudades en zonas rurales o en ciudades más pequeñas. Y por último, el tema de la violencia relacionada con el uso de droga y con el tráfico y la producción de droga en Europa es algo hasta hace 5 años, cuando a nivel de la Comisión Europea o de los Estados miembros estábamos hablando de la violencia relacionada con las drogas, estábamos hablando de América Central. No estábamos hablando de lo que acontecía en la Unión Europea. Hoy es el caso. Por mi conclusión, ¿cuál es? Pienso que nuestro desafío común es, primero, tenemos que evitar que el tema de las drogas se torna solo un problema de seguridad, de policía, cuando más que nunca pienso que se trata de un problema mucho más complejo. Es un tema social, de salud, de seguridad, claro, pero también que afecta a nuestras comunidades, las nuestras comunidades. Tenemos que evitar una respuesta unidimensional que tendría un impacto negativo para todos y pienso, podemos decir, y representaría un enorme paso atrás. Es suficiente ver, si usted tiene la oportunidad de ver en Netflix el documentario sobre crack cocaína y lo que ha acontecido en los Estados Unidos en los últimos 30 años. Esto es una ilustración más que el modelo europeo. No hay nada perfecto, pero el modelo europeo tiene un balance, un abordaje equilibrado del problema de la droga desde la perspectiva de seguridad, pero también de salud pública. Y somos la única región del mundo que hace lo que pueda
con errores, pero tratamos de aprender de nuestros errores, pero también con muy buenos resultados. El problema es que nuestras autoridades, los políticos, los ciudadanos han olvidado un poco por qué hemos creado un plan nacional, por qué hemos creado un observatorio español o europeo. Y es nuestra responsabilidad, sin exagerar, sin caer en la trampa de los fake news, pero insistiendo sobre el hecho de que el uso de sustancias se ha tornado un problema común y hasta más común y más importante, más difundido de lo que era antes. Pero España y algunos países han indicado el camino que desgraciadamente todavía no lo tenemos a nivel europeo, que es alargar el campo a las adicciones o las conductas adictivas. Y es un desafío para nosotros también, porque de momento nuestro único mandato es para las sustancias ilícitas. Y por fin, para ilustrar este desafío, pienso que tenemos que realizar que tenemos un problema generacional. Es decir, cuando pienso en la gente con quien aprendí mi trabajo, la gente que ha inventado los tratamientos, la gente que ha inventado los primeros programas de reducción de riesgos en España, en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, están todos jubilados. Algunos ya son muertos. Y de los jóvenes, ¿quién sabe por qué hacemos las cosas hoy como las hacemos? Y hasta España tengo el privilegio que soy el último experto que ha participado en el estudio de viabilidad de un observatorio europeo de las drogas. Y la parte de mi trabajo para esta preparación, nunca imaginaba que iba a tener el honor y el privilegio algún día de ser el director de esta casa, pero he trabajado sobre los programas de capacitación. Bueno, España tenía 7 institutos de drogodependencias con diploma de especialista o de técnico de drogodependencias. Casi todo ha desaparecido porque existía un mercado, este mercado ha desaparecido, pero hoy tenemos también que mejorar, por ejemplo, la calificación profesional de los que trabajan en el área de la prevención. Por eso estamos apoyando al proyecto europeo y también al currículum europeo sobre la prevención. Para mí, el desafío nuestro es trabajar sobre la transmisión de conocimientos, transmisión de entender, percibir la complejidad del modelo de las drogas, pero también mantener este abordaje que tiene que ser inclusivo, lo que nos ha permitido encontrar soluciones positivas con un impacto real sobre la situación de los últimos 25 años, ha sido una política inclusiva de los ciudadanos, tratando a los consumidores de drogas como ciudadanos, con obligaciones, sí, pero también con derechos. Y hasta los derechos humanos forman parte del Tratado de Lisboa. Por eso pienso que en que tenemos que trabajar juntos en los próximos meses y próximos años es deconstruir el modelo de la drogadicción o de la toxicodependencia y reconstruir un modelo más contemporáneo que permite aportar el conocimiento, la evidencia científica, pero también la compasión. Pienso que uno de los elementos más fuertes, los valores mejores que hemos conseguido desarrollar, es poner y mantener el ser humano al centro de nuestras políticas. Y el desafío hoy es conseguir renuevar este compromiso nuestro y adaptarlo a las nuevas necesidades, pero siempre manteniendo el ser humano y evitar de tornar nuestra respuesta
de forma demasiado unidimensional y únicamente represiva. Las respuestas únicamente represivas, hemos visto los resultados en otras partes del mundo. En Europa hemos tomado el liderazgo para tener un abordaje más equilibrado. Pienso que tenemos muy buenos resultados, pero tenemos que reinventar nuestro modelo y continuar reinventando nuestra historia común. Gracias. Muchas gracias, Alexis, por tu presentación tan inspiradora y que contribuye tanto a constatar nuestra perspectiva compartida. Yo creo que en la Unión Europea en buena parte tenemos, o al menos en esta parte de la Unión Europea, y que tenemos que contribuir a expandir y que nosotros intentamos también trasladar en nuestras relaciones fraternales con Latinoamérica muy a menudo y recordar que hay una serie de cosas de las que podemos ir aprendiendo todos unos de otros. Bueno, sabemos que tendrás que irte antes del final. Yo quería decir a todos los que están siguiendo esta sesión que en la parte superior derecha de vuestra pantallita seguramente veis un enlace que os permitirá participar en el chat para plantear preguntas. Por favor, hacedlo porque si no perderemos vuestras aportaciones y son interesantes. Vamos un poquito mal de tiempo. Siempre nos pasa igual, pero tenemos ahora la oportunidad de escuchar la aportación de Marta Molina, la directora del observatorio, que va a aportarnos datos empíricos de la encuesta del observatorio en tiempos de COVID, que nos dará información del impacto de la pandemia durante el año 2020 en el patrón de consumo de sustancias. Y nada, pues voy a darle la palabra. Marta, espero que estés aquí. Espero que estés conectada. Te veo con un circulito de mala comunicación, pero te oigo, o sea que sí. Adelante, Marta. Muy bien, muchas gracias, Joan. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Ha sido desde luego un placer escuchar a Noelia, que tanto sabe y tan bien analiza y explica las cosas, y desde luego también un privilegio poder escuchar a Alexis en esa visión tan general que nos ha planteado, así que ahora pues me siento un poco que no voy a poder llegar a la altura, pero bueno, espero poderos transmitir una serie de datos que nosotros, la verdad es que nos hace mucha ilusión poder compartir con vosotros, porque sí que es cierto que fue algo que tratamos de hacer. No sé si estáis viendo esto. Un momento, es que estoy intentando cargar la presentación. A ver. Compartiendo. Perdonad que estaba... Bueno, os voy explicando cómo se gestó nuestra encuesta COVID. La verdad es que nos encontramos en plena pandemia desarrollando nuestro trabajo de campo de nuestra clásica encuesta de edades. Este año tocaba edades, cada año nos toca edades o estudios y siempre por el mes de febrero, marzo, abril solemos estar en pleno desarrollo de trabajo de campo. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues llegó el confinamiento, llegó el estado de alarma y tuvimos que parar ese trabajo de campo, que era puerta a puerta en domicilios, obviamente por seguridad sanitaria. Y no sé, no consigo cargar un momento. Voy a volver a intentar compartir. Ahora. ¿Ya lo podéis ver, espero? Sí, vemos. ¿Veis la portada? Bien. Bueno, sí, pues... Sí. Ay, perdonad. Un segundo. Que quería poder pasarlas. Exactamente. Bueno, espero que estéis viendo la pestaña de metodología. Bueno, pues tuvimos que parar aquí el trabajo de campo y nos reinventamos a nosotros mismos porque dijimos, obviamente no podemos dejar de saber qué está pasando en la pandemia con el consumo, los consumos que habitualmente exploramos en nuestra encuesta de edades a población general. Conseguimos, después de muchos esfuerzos y gracias al trabajo enorme de equipo con el servicio de tramitación y gestión y contrataciones, elaborar en tiempo récord una encuesta que en este caso tenía que ser telefónica, obviamente no podía seguir siendo presencial,
para muestrear en una muestra suficientemente grande de toda la población española, que alcanzó a más de 8.000 encuestas en total, para poder explorar de manera representativa y con conocimiento de causa qué estaba pasando con los consumos. Es cierto que al ser un cuestionario telefónico esto nos limitaba por varios aspectos. Primero, porque el formato telefónico no admite en general más de 15 minutos de entrevista. Nuestras entrevistas edades en domicilio se prolongan a veces más de 1 hora, por lo tanto había que cortar muchos de los aspectos a preguntar. Y por otro lado, también nos limitaba el aspecto de preguntar por ciertas sustancias o ciertos usos o costumbres, porque es cierto que las entrevistas habitualmente en drogas son con un alto nivel de confidencialidad y secreto, porque son preguntas a veces muy delicadas, y salvo para las sustancias legales y que bueno, pues la persona puede no tener tantos reparos en reconocer, para los consumos ilegales a un entrevistador que te está hablando por teléfono a veces es muy difícil admitir ese tipo de consumos. Bueno, finalmente pudimos hacer el trabajo de campo entre el 10 de noviembre y el 3 de diciembre de 2020 y obtuvimos una aceptable tasa de respuesta del 42%, que no está nada mal para ser los tiempos que eran y el formato telefónico. Nuestro empeño era sobre todo en conocer cómo había cambiado el consumo. Por tanto, abandonamos nuestras preguntas clásicas de ¿ha consumido usted en los últimos 30 días o ha consumido usted en el último año? Porque además la situación de confinamiento será variable entre territorios y iba a ser muy difícil analizar si en Aragón eran 30 días cuando nos habían respondido, pues en ese momento había un confinamiento más duro o menos duro. Finalmente se optó por hacer preguntas del estilo ¿consumió usted antes de la pandemia? ¿Y consume usted esta sustancia a partir de marzo de 2020, es decir, a partir de la declaración de la pandemia y hasta la actualidad? Y esas preguntas serán el núcleo de todos los resultados que ahora vamos a ver. Como vemos, tenemos en la población similar a edades 15 a 64 años unos 8.000 cuestionarios, prácticamente la mitad de hombres y mujeres. Bien, en cuanto a consumo de alcohol, lo más llamativo es el descenso que se ve en el consumo declarado de prácticamente un 8% en la población total. Un consumo que ocurre en ambos sexos y en todos los grupos de edad, pero que es especialmente llamativo, como podéis ver aquí, en la población menor de 25 años, en nuestros jóvenes, y esto ya nos va dando la pista de algo que se repite a lo largo del resto de sustancias, y es que, como bien ha señalado Alexis, el hecho de que las medidas para el control de la pandemia impliquen una mayor limitación o una completa limitación de los entornos de ocio en los que se consumen la mayoría de las sustancias, en el caso de nuestra población española, hace que se reduzcan los consumos de este tipo recreativo y en entornos de ocio. Y eso es especialmente importante y especialmente destacado en la población joven. Esto nos llevará a una serie de conclusiones que luego hablaremos, pero que son prácticamente un ensayo ecológico de intervención, porque la intervención no ha sido buscada, la limitación del acceso y de los entornos de ocio no ha sido buscado, pero sí nos da los datos que hemos obtenido en esta encuesta una confirmación de algo que ya se apuntaba hace mucho tiempo, y es cómo el control, la prevención ambiental de las circunstancias de consumo, sobre todo para los jóvenes, tiene un impacto enorme en la reducción de ese consumo. Bien, también además de preguntarles si consumían antes y si consumen a partir de la pandemia, también se les preguntaba que valorasen subjetivamente cómo ellos habían cambiado de patrón, si habían aumentado, si habían mantenido el mismo consumo o habían disminuido el consumo o incluso lo habían abandonado. Bien, como veis aquí, cuando vemos el consumo de alcohol según el sexo, lo que se puede observar es que la mayoría de mujeres, es mayor el porcentaje de mujeres que no consumían y también mayor el porcentaje de mujeres que abandonan ese consumo, lo veis aquí, a raíz de la pandemia. Y cuando lo vemos a partir de mirándolo por edad, vemos cómo está clarísimo el cambio de colores y cómo a medida que aumenta la edad, el patrón más habitual es la estabilización. Yo mantengo el mismo consumo, sin embargo, en los grupos más jóvenes es en donde hay mayores porcentajes de cambio. Es cierto que tanto para abandono como para reducción, aunque también un poquito en aumento, pero es mucho menor.
Y en cuanto al consumo diario de alcohol, que sí que lo preguntamos, vimos unas tasas del 9,4% que prácticamente se correlacionan muy poco aumento respecto a nuestros datos que habíamos obtenido en los meses de febrero y marzo, cuando habíamos muestreado la última edición de edades, y realmente no son cambios significativos cuando los miras a nivel estadístico. Lo que sí vemos es que el patrón de consumo diario de alcohol, como ya veíamos desde hace mucho tiempo, se concentra prácticamente en las personas de más edad, y esto es aún más marcado cuando miramos a los mayores de 65 años, que también les muestreamos, y si tengo tiempo os daré información de este tipo de población. Bien, ¿y qué pasa con las borracheras? Pues en las borracheras ya este patrón que habíamos visto en el consumo en alcohol en general es aún más marcado, es decir, tenemos un descenso de 7 puntos en las borracheras, y en el grupo de edad de 15 a 19 años llega a ser una reducción de un 25%. Es que esto es clarísimo, aquí se ve este descenso tanto en hombres como en mujeres más jóvenes, pues claramente por la limitación de los entornos de ocio. ¿Esto qué nos hace ver? Pues que los jóvenes consumen en entornos recreativos, y si tomamos acciones ambientales para reducir eso, pues nuestro impacto va a ser enorme. Y también exploramos con un test que está muy validado y está muy consolidado, aunque no es el que solemos utilizar en nuestra encuesta de edades, es el audit corto. Nosotros en edades utilizamos su versión larga, completa, pero por el problema de espacio y de limitación de tiempo optamos por la utilización del audit corto. Y como veis, tenemos aquí unos datos que no son comparables con nuestros datos previos de edades, por lo que he dicho del tipo de test, pero sí que nos puede orientar y servir de base para futuros análisis y ver si realmente estas cifras de consumo de riesgo de alcohol tienen algún cambio a raíz de la pandemia. Cuando lo analizamos por sexo y edad, algo llamativo es que en prácticamente todos los segmentos es el consumo de riesgos mayor en hombres. Sin embargo, hay que tener cuidado, y esto es algo que sí que apuntan nuestras encuestas en estudiantes, y es que en el grupo de edad más joven son las mujeres las que más, digamos, problema llegan a tener con el alcohol. Esto se refleja tanto en los datos de borracheras como, de borracheras de consumos intensivos, de binge drinking, y en este caso en el posible consumo de riesgo. Respecto al consumo de tabaco, el consumo de tabaco pues también disminuye, aunque este tiene menos relación con la limitación de entornos de ocio, pero también hay un cierto consumo social, entendemos, porque desde luego vemos un descenso de un 1,5 puntos. Es una disminución que ocurre en ambos sexos, aunque se ve un poquito menos marcado en el caso de las mujeres, y una vez más es el segmento más joven el que más ha descendido, llegando casi a un 10% de disminución. Cuando se les pregunta sobre el cambio de patrón, vemos que según el sexo no se ven especialmente grandes diferencias, y sin embargo cuando vemos por edad sí que se vuelve a ver este patrón de que a partir de los 45 años lo más habitual es que mantienen el consumo, mientras que en los grupos más jóvenes hay mayores porcentajes de cambios, y en este caso, en esta sustancia, sí que por ambos extremos, tanto por la reducción como por el aumento. Y en cuanto al consumo diario de tabaco, vemos que disminuye respecto a las cifras que habíamos obtenido en la encuesta de edades 2019 y 20, se sitúa aproximadamente en el 23,4% de la población. La pregunta era el consumo diario de tabaco en los últimos 30 días. Durante la pandemia sí que se ve claramente que hay un mayor consumo, siempre hay de hombres, pero cuando la analizas por edad, hay un grupo de mujeres de edad media en los que se supera a los hombres. ¿Lo veis? En los extremos, lo vemos en los, lo de la edad media era de otra sustancia. Quería decir que en el caso del consumo diario, las mujeres jóvenes y las mujeres mayores de 55 son las que muestran mayor consumo. Bien, en cuanto a cigarrillos electrónicos, vemos que el consumo ya era bajo, pero que disminuye más a raíz de la pandemia. Sí que es cierto que disminuye en ambos sexos, en todos los grupos de edad, pero una vez más en el grupo más joven. Y en cuanto al cannabis, vemos también una disminución del consumo autodeclarado durante la pandemia.
vemos que hay un 7,8% de personas que dicen que consumían antes de marzo de 2020 frente a un 6,5% que dicen consumir a partir de marzo de 2020. Eso es un 17% de reducción que, bueno, es desde luego no tan marcado como en el alcohol, pero sí que es algo que desde luego rompe la tendencia que estábamos teniendo en las encuestas previas, tanto edades como estudios, donde el cannabis, igual que la cocaína, estaban en un claro ascenso. Bien, este descenso también se focaliza en el grupo de menor edad y introdujimos también unas preguntas para estimar el posible consumo problemático, es decir, el consumo de alto riesgo de cannabis, basado en una serie de preguntas que exploran el paso a la adicción clara del consumo de cannabis, y que es el que habitualmente introducimos en todas nuestras encuestas, un test validado para población española que nos ha arrojado unos datos algo menores de los que nos daba la encuesta de edades en los meses de febrero y marzo de 2020. Así, estimando para el total de la población, tendríamos un 1,2% de la población española entre 15 y 64 años que podría tener un consumo problemático de cannabis, era un 1,9% en edades 2019-20, y cuando esto lo limitamos a los consumidores autodeclarados de cannabis, es solo se asciende hasta el 19%, que es algo menor del 22,5% que encontrábamos en consumidores en la encuesta de edades. Y los hipnosedantes sin receta. Esto es la única sustancia que se sale del patrón general de disminución de consumo. Y esto tenéis que tener muy en cuenta que estamos hablando de hipnosedantes, es decir, tanto benzodiazepinas, ansiolíticos. Les damos una serie de ejemplos en las preguntas, no se lo preguntamos hipnosedantes, nadie podría responder esa pregunta, se les da ejemplos como Lexatin, se les da ejemplos de nombres comerciales para que entiendan a qué sustancias nos estamos refiriendo, y siempre les avisamos de que nos digan el consumo que han realizado sin una receta que un profesional sanitario le haya dado en concreto a esa persona. Es decir, puede ser un consumo que obtengan por recetas de familiares, que la obtengan en el mercado ilícito, puede haber distintas fuentes, pero el caso es que que es el consumo más problemático y en el que más nos preocupa, vemos cómo ha aumentado a raíz de la pandemia, sobre todo en mujeres, alcanzando el 4% autodeclarado. Cuando lo miramos en función de la edad, vemos que prácticamente es similar en todas las edades, pero sí que es aquí donde tenemos en las mujeres en edad media, aunque aquí no lo tenemos desagregado por sexo, pero cuando lo miréis, si tenéis interés en el informe completo que está publicado en la web, veréis cómo esto es también algo más específico de las mujeres. Además de estos datos, también daros una pincelada, como es que el 2,2% de la población declaró que había iniciado o aumentado el consumo de hipnosedantes, y esto alcanzaba el 3% en el caso de las mujeres, cuando era menos de un 1,5% en el caso de los hombres. El consumo diario de hipnosedantes en los últimos 30 días se limitó a un 0,7% de los encuestados. Y ya otras sustancias de menor prevalencia y que fueron las últimas sustancias por las que preguntamos, porque ya, por lo que he explicado al principio, ya vimos que más allá de la cocaína era poco oportuno preguntar, no íbamos a obtener apenas respuesta, y son preguntas muy personales, delicadas, que pueden provocar la falta de colaboración de la encuestada. Así que llegamos únicamente hasta la cocaína, no avanzamos en más sustancias ilegales, pero ahí sí que vimos un ligero descenso en el consumo autodeclarado, que se situaba en un 1,4% antes de la pandemia y en un 1% durante la pandemia. También podemos decir que un 1% abandonó o redujo el consumo, mientras que solo un 0,3% reconoce haber iniciado o aumentado el consumo durante la pandemia, a raíz de la pandemia más bien. En cuanto a los analgésicos opioides sin receta, también es un tema que exploramos desde las últimas 2 ediciones de las encuestas, y que se introdujo como especial interés a raíz de la situación de crisis de opioides vivida en el continente americano, en especial en Estados Unidos,
una situación que no hemos visto reflejada ni en Europa ni desde luego en España, pero que sí que vigilamos muy de cerca en diversas fuentes y una de ellas son nuestras encuestas. Aquí vemos que los analgésicos opioides sin receta, de los que también damos ejemplos prácticos en las preguntas si preguntamos por nombres comerciales o sustancias concretas, vemos que solo el 1,3% de los encuestados declaran haberlo consumido antes y también durante la pandemia, sin encontrarse grandes diferencias por sexos ni tampoco grandes cambios de patrón. De manera que solo el 0,7% de los encuestados declaran haber iniciado o aumentado el consumo de estas sustancias. Y otro aspecto que nos gusta explorar en nuestras encuestas, y ya desde el año 2004 hemos iniciado, como bien ha dicho antes Alexis, era aumentar este foco hacia todas las adicciones en general. Las adicciones por sustancias son las más clásicas, pero en los nuevos tiempos que corren, las adicciones más del comportamiento son algo en lo que hay que fijarse muy de cerca. Y así lo hacemos en todas nuestras encuestas y esta no podía ser menos. Preguntamos por Internet, por diversión. Entendíamos que el uso de Internet por motivos laborales podía haber aumentado claramente por las situaciones de teletrabajo, pero quisimos preguntar específicamente sobre el Internet por diversión. En esta población, como veis, la mayoría es abismal, es abrumadora la mayoría que utiliza Internet tanto antes como después de la pandemia, y es interesante ver cómo muchos de ellos declaran o reconocen haber aumentado su uso. De hecho, les preguntábamos por el número de minutos que utilizaban de media en Internet por diversión entre semana o en fin de semana, porque entendíamos que serían patrones diferentes, y en ambos casos vemos cómo ha pasado prácticamente de 2 horas y media al día a 3 horas y media al día a raíz de la pandemia. También preguntamos, por supuesto, por el juego con dinero. El juego con dinero, veis que ha disminuido el juego con dinero presencial, no podía ser de otra forma, la mayoría del tiempo los centros de juego estaban cerrados, y es también lo que es llamativo como el juego con dinero online se mantuvo. Sí, es cierto que hay otras fuentes que dicen que ha habido un gran aumento de juego con dinero online. Nosotros, desde luego, en nuestra encuesta no lo hemos encontrado. Desde luego, las personas no lo declaran, y es extraño porque esto no es una actividad que la gente oculte. Igual que cuando preguntas por cocaína o por heroína, puede haber una parte de población que mienta directamente pues por vergüenza o por dar la respuesta más socialmente aceptable, pero no ocurre así con el juego con dinero, y desde luego no con el juego con dinero de apuesta, que sobre todo en el caso de online es apuesta deportiva. Vemos que además el patrón se mantiene respecto a nuestros datos habituales de las encuestas, concentrándose en la población más joven, incluso en la población de 15 a 24 años, en los cuales la mayoría son menores de edad. Bien, también hemos explorado el posible juego problemático a través de un test muy corto que se llama Liebet y que hemos utilizado otras veces en la encuesta Studes, y en esta estimación de posible problema de juego hemos visto un 0,5% del total de la población y un 5,5% entre jugadores, que son cifras bastante asimilables a lo que habíamos encontrado en las encuestas previas antes de la pandemia. Bueno, yo creo que ya llevo 20 minutos, no voy a alargarme. También tenemos los datos en personas mayores de 64 años, son una muestra mucho más pequeña y en la que prácticamente lo único que se encuentra es consumo de sustancias legales, alcohol, tabaco, que también disminuyen incluso en mayor medida que en la población más joven. El Internet, en su caso, hay menos uso, pero también aumenta prácticamente media hora más a raíz de la pandemia, y el juego con dinero presencial también baja, y el resto de sustancias prácticamente no aparecen o no se reconocen. Bien, yo creo que acabo con esto. Voy a cerrar y a dejar de compartir. Gracias. Muchas gracias, Marta, por la presentación. Yo creo que hemos podido compartir con los participantes en el Ágora una información que es muy novedosa, que aporta mucha perspectiva y que aunque lo hemos explicado en algún foro ya, ha tenido relativamente poca difusión, o sea que es muy necesario.
Y bueno, teníamos previsto tener un poco de debate, la verdad es que se nos ha acabado el tiempo. Y se nos ha escapado Alexis porque ya nos avisó que tendría que hacerlo. Pero bueno, os invito de nuevo a que en la parte superior derecha de vuestra pantalla deberíais ver un enlace con el chat, que algunas personas han usado para avisar que las diapositivas que tenían mucha información costaba leerla, y os pedimos disculpas. Lo que haremos es colgar los PDFs de las presentaciones en nuestro portal y por tanto tendréis accesible esta información si queréis profundizar. Tanto la de la encuesta durante el periodo pandémico como también la reflexión sobre los indicadores que nos ha hecho Noelia. Y bueno, os invito, si queréis hacer alguna pregunta, a hacerla ahora. Si no, los mismos ponentes pueden hacerla. Noelia puede preguntarle a Marta, Marta puede preguntarle a Noelia. Nos podemos preguntar todos. ¿Quién empieza? Bueno, yo creo que más que una pregunta, sí que destacar la importancia de tener datos muestrales que sean representativos del conjunto de la población desde el observatorio y desde la delegación, sé que es compartido, creemos que es esencial. Es decir, estamos en un momento que digamos, la ansiedad por tener en tiempo casi real la estimación del impacto de la pandemia en distintos ámbitos, no solo en el nuestro, ha sido una presión que entiendo que todos los que podamos estar hoy en este foro habremos compartido, pero es cierto que es importante mantener cierta calma y hacer las cosas pensándolas para obtener datos que sean relevantes y que informen de verdad, porque informaciones parciales que se van sumando y se trasladan a los medios de comunicación pueden dar lugar a imágenes que no son las reales. Y nosotros creo que con esta encuesta tenemos una imagen de partida de cuál ha sido el primer impacto de la pandemia. No diremos de la primera ola porque estábamos inmersos en la segunda o en la tercera según los lugares, pero sí que de la parte más dura de la pandemia. Es cierto que luego la pandemia, estaremos todos de acuerdo en que va a tener todavía mucha trayectoria, aunque de una forma muy diferente, esperemos, a raíz de los niveles de vacunación, pero en nuestras sucesivas ediciones de las encuestas edades estudios, ahora mismo estamos haciendo la muestra en los institutos para estudios, vamos a poder realmente valorar cuál es el impacto y si ese famoso o aventurado hipótesis de rebrote de consumos después de esta disminución que claramente ha habido a raíz de las primeras medidas de control, se va a dar o no en nuestra población. Es cierto que en el contexto europeo la población española, como ha señalado Noelia, no es exactamente extrapolable. Nosotros, eso sí lo ha dicho Alexis muy bien, somos un país en el que hay mucha droga clásica muy accesible y de un precio bastante asequible, de calidad, y pues nuestros consumidores, para bien o para mal, no suelen irse a experimentar con muchas novedades, ¿no? Tenemos los problemas de siempre, que son el cannabis y la cocaína. No sé si hay alguna pregunta. Yo añadiría a lo que ha dicho Marta, que, bueno, primero Marta, enhorabuena, la presentación estaba muy bien, que es verdad que nuestros indicadores, a pesar de que yo he presentado sobre todo cocaína, cannabis, porque son las drogas que más sobresalen en nuestra población y que realmente cuando las metemos en un gráfico eliminan el resto de líneas, porque claro, si no es imposible, nuestros indicadores recogen un listado amplísimo de sustancias que nos permiten hacer un seguimiento de cualquier sustancia que se detecten repuntes o consumos en otros países. De hecho, hemos hecho un seguimiento de analgésicos opioides en nuestros indicadores o hacemos seguimientos de determinadas sustancias como las catinonas o la mefedrona cuando aparecen o se detectan en el sistema de alerta temprana, que también está en el observatorio. Pero bueno, es verdad que al final sí que podemos hacer un seguimiento con estos indicadores y es una información muy robusta, ¿vale? Muy estable en el tiempo. Pero es que la realidad es que, como ha dicho Marta, que en España, o sea, la mayor problemática que tenemos es el cannabis y la cocaína. Y actualmente las tendencias ascendentes de las dos sustancias, que tendremos que ver cómo evolucionan. Y también tenemos una cosa que quería comentar, es que, claro, el problema que vamos a tener es que con el COVID, con el tema en el 2020, no sabemos qué efecto van a tener
el cierre de la pandemia, qué efecto tendrá sobre los indicadores. Que seguramente en 2020 tenemos un año en el que el acceso a la información o incluso el perfil de los que acaban llegando a tratamiento o urgencias es diferente porque hemos cerrado a mucha gente en su casa, con lo cual estas personas o no han llegado a ir a tratamiento porque al bloquearse les hemos como eliminado quiero decir, tenemos un control de estímulos, con lo cual no consumen, o sea, porque están en su casa metidos, entonces ahí va a haber un efecto seguro en el tema de los indicadores que tendremos que ver cómo evoluciona, dependiendo también de cómo acabe este año, que también está siendo un poco extraño. Sí, yo creo que además pensamos siempre en la pandemia con los efectos las personas enfermas y el confinamiento, pero la pandemia tiene otro efecto poderosísimo, que es un impacto socioeconómico brutal. Ha mostrado a mucha gente la pobreza, presenta una disminución de ingresos muy importantes. Ya hemos visto como, por ejemplo, el ciclo de consumo de la cocaína reflejaba un poquito el ciclo económico, ¿no? Estos son como los accidentes por tráfico. Cuando la economía va bien, pues hay más ventas de motos a los adolescentes, hay más ventas de coches a las personas cuando cumplen 18 años, empiezan a conducir. Se traduce en un incremento de accidentabilidad. Cuando la economía va mal, esto se frena. Hay menos desplazamientos también. Bueno, pues en nuestro mundo también esto existe. Es muy difícil, seguramente, distinguir el efecto separado de cada uno de los factores que van a jugar, pero sin duda esta pandemia y el periodo posterior van a tener un impacto importante y nuestros mecanismos de seguimiento nos darán información, nos permitirán valorar cosas y hay cosas que se nos van a escapar porque nuestros mecanismos de seguimiento no son perfectos, cuestan mucho de mantener, pero además capturan algunos fenómenos y no capturan tan fácilmente otros. Por ejemplo, toda la asistencia a distancia que se ha hecho en tiempos de coronavirus por parte de los profesionales, que llegaba más bien a algún perfil de usuarios y menos bien a otro perfil de usuarios, pero que ha habido un esfuerzo muy grande por mantenerla de forma no presencial para muchos casos y que no sé cómo vamos a recoger esto con nuestros indicadores. O, por ejemplo, el miedo a ir al hospital. Pues el indicador de urgencias, esto seguro que va a tener un impacto y, por tanto, las variaciones en el uso de hospitales por personas con presencia de sustancias no van a ser solo imputables, no van a reflejar solo el consumo de sustancias, sino que van a reflejar también estas otras dinámicas. Es complicado. Hay personas que nos preguntan si el consumo de drogas ha tenido una evolución favorable gracias al confinamiento, si el confinamiento ha servido para disminuirlo. Y yo creo que esto es una pregunta compleja, pero me gustaría que la contestara alguna de vosotras. Bueno, yo creo que Noelia con los datos de 2019 no podría contestarla. Sí que tenemos alguna información parcial de lo que está pasando ahora mismo en los centros de tratamiento, pero no es algo muestral y por tanto no creemos prudente trasladarlo. Pero en cuanto al consumo estimado en base a encuestas, sí, claramente ha venido bien. ¿Y por qué ha venido? Lo he dicho un poco durante mi intervención. Mucho del consumo es un consumo recreativo en entornos de ocio, sobre todo el de población joven, porque claramente se han iniciado relativamente hace poco en los consumos y son en edades más tardías donde ya si los consumos permanecen se pueden convertir en una adicción plenamente instaurada, ¿no? Pero cuando los consumos son más relacionados con los entornos de ocio, pues claramente si estos entornos están limitados, es que es lo que hemos visto, es una indicación directa de la eficacia de las medidas de prevención ambiental. No sé si en eso, desde luego, los expertos en drogas, como el doctor Joan Villalbí, podrán ampliar más. Sí, es muy probable que en las personas con un problema de adicción menos establecido el consumo responde mucho al contexto y, por tanto, al cambiar el contexto, pues ha disminuido el consumo. Y en las personas con un problema de adicción establecido, la dificultad de acceso a sustancias, el hecho de que las sustancias probablemente fueran más caras, que había menos, estuvieran más adulteradas, ha llevado seguramente a muchas personas que llevaban tiempo consumiendo y
pensando quizás en dejarlo periódicamente, pues sin poder hacerlo, han dado el paso de dejarlo. Lo hemos visto con consumidores de alcohol y de tabaco de edad más avanzada y creo que claramente es así. Y lo hemos visto porque nos lo han dicho nuestros compañeros en los centros de atención, que ha habido un incremento de demanda en el pico de la pandemia, justo cuando ellos estaban en situación más precaria, con dificultades para mantener la asistencia presencial y con profesionales de baja por enfermedad o por cuarentena. Pues sabemos que esto se ha producido. O sea que sí, la pandemia ha tenido un impacto muy grande. El balance total, final, yo creo que nos costará un poquito hacerlo, tardaremos un poquito en hacerlo y mientras tanto podemos expresar opiniones, pero no serían seguramente suficientemente sustanciadas. Me parece que no podemos seguir mucho más porque ya nos hemos pasado un poquito de la hora. Las personas que estaban siguiendo este debate seguramente tienen otras obligaciones y quería pues ir cerrando y agradecer a todos vuestra presencia aquí. Agradecer especialmente a todo el equipo del observatorio su trabajo, a todas las personas del observatorio, porque claro, la directora Marta Molina, Noelia están aquí visibles, pero hay muchas otras personas que están invisibles, pero que su trabajo es el que ha hecho posible que esto salga adelante. Y gestionar bases de datos, gestionar sistemas de información es un reto cotidiano para mantener la calidad, la continuidad, la exhaustividad. Y muchas gracias también a todas las personas, entre las cuales estoy seguro que dentro de las personas que han seguido este debate hay muchos que contribuyen con datos, que aportan los datos de su trabajo asistencial al sistema y que, como pueden ver, pues estos datos se usan, nos dan información que nos ayuda a hacer mejor las cosas y además se usan no solo en España, sino también con perspectiva europea e internacional. Bueno, pues gracias a todos por vuestro tiempo, por vuestra atención, por vuestro interés y muchas gracias. Gracias, Alexis, que no está entre nosotros ahora, pero que nos sigue con el corazón. Y vamos a dar por cerrada esta sesión. Pondremos las presentaciones en nuestra página web, en el portal del plan, y por tanto, aquellos que habéis tenido dificultades para seguir algún dato que teníais especial interés, tendréis la oportunidad de poder contrastar. Muchas gracias a todos y hasta pronto.